Y esta mañana la Comisión de Constitución del Senado sigue analizando el proyecto para reformar el sistema binominal. Conocemos detalles de aquello en el contacto hasta ahora con Paola Astudillo, quien está en el Congreso. ¿Qué tal, Paola? Buenos días. Hola, Vero, ¿cómo estás? Así es, mira, estamos instalados afuera de la Comisión de Constitución y Legislación del Senado, donde a eso de las 10 de la mañana, como vemos en las imágenes, comenzaron a llegar todos los miembros de esta Constitución. Aquí, algo que ya habíamos anunciado la semana pasada, el día de hoy se va a revisar, se va a empezar a discutir esta propuesta, este acuerdo que se habría generado entre Renovación Nacional y parte de la concertación, todo esto con el fin de cambiar finalmente el sistema binominal, o más bien el sistema electoral. El elemento que tenemos agregado, digamos, sabemos que este acuerdo provocó que finalmente el Ejecutivo también diseñara a última hora, algunos dicen, otra propuesta que también va a ingresar a esta comisión con urgencia simple. Básicamente, Vero, lo que tenemos que dilucidar el día de hoy es qué camino se van a tomar, si se va a llegar a un acuerdo donde se van a poder fusionar lo mejor de ambas propuestas o finalmente las dos van a ingresar en forma separada a la sala y como sabemos, sea como sea, evidentemente la tramitación no va a ser algo sencillo porque los apoyos no están absolutamente alineados. Pero en este momento nos encontramos con el senador Chaguán, al que le damos la bienvenida y le agradecemos por estar con nosotros. Senador, básicamente preguntarle un poco eso, ¿cuál es la idea hoy día? ¿Es posible que se puedan juntar estas dos propuestas y presentar solamente una iniciativa ante la sala o definitivamente lo más probable es que vayan por carriles distintos? Bueno, lo primero a señalar es que la propuesta del Ejecutivo se va a dar cuenta hoy día en la sala y por tanto va a ingresar a la Comisión de Constitución, seguramente para ser vista la próxima semana. Y esto va a involucrar necesariamente la posibilidad de que la Comisión de Constitución pueda abocarse al estudio de los tres proyectos de ley. El que presenté en forma personal en el mes de enero, el segundo que recoge el acuerdo de renovación nacional con la democracia cristiana, al que posteriormente se sumó senadores del PS y el PPD, y también la propuesta del Ejecutivo. Lo importante en la exposición de Cristian Larroulet ha señalado que claramente el gobierno del presidente Piñera ha sostenido que el sistema electoral binominal para elegir a los parlamentarios cumplió un rol importante en la política chilena y hoy día es necesario modificarlo. Y por tanto nosotros creemos que el impulso que logró el acuerdo de renovación nacional con la ADC es finalmente empujar para que este acuerdo finalmente involucrara un cambio de actitud del Ejecutivo en términos de presentar un proyecto de ley y en términos que estos sean discutidos. ¿Qué nos gustaría a nosotros? Nos gustaría que estas iniciativas fueran aprobadas en general, con una recomendación de fusión de los proyectos, para que en definitiva, si alguien tiene observaciones que hacer al respecto y buscar alguna fórmula que reúna los mayores consensos posibles, sea la sala del Senado la que finalmente permita destrabar el proyecto y sacarlo adelante. O sea, para que la gente entienda, la idea de usted o lo que usted confía es que existan las voluntades para que se fusionen los proyectos y se presente uno a la sala y ese sea el que se tramite finalmente. No, técnicamente lo que ocurre es que nosotros debiéramos aprobar en general los proyectos, enviarlos a la sala con una recomendación de fusión. Distintas, separadas. Quien finalmente resuelve la fusión de los proyectos es la sala del Senado, no la Comisión de Constitución. Y en ese mismo sentido, la idea es buscar las alternativas que nos permitan allanar posiciones, buscar los consensos transversales mayores que nos permitan efectivamente cumplir el objetivo de cambiar el sistema electoral binominal para elegir a los parlamentarios de nuestro país. Yo quiero señalarle claramente que acá se han escuchado voces disonantes y yo le quiero señalar lo siguiente, que acá esas voces disonantes en relación con la resistencia que hay finalmente a los cambios. Y yo quiero señalar claramente que acá vamos a ver cuántos pares son tres moscas, vamos a ver cuántos efectivamente están dispuestos a dar el salto para los efectos de entregar mayor proporcionalidad y que en definitiva la política no se siga haciendo en las calles de nuestro país, sino que se vuelva a hacer en el Parlamento, donde institucionalmente corresponde. Pero, senador, si ambos proyectos, o el tercer proyecto, u otros más que inclusive se presentaron hace otro tiempo anterior, llegaran todos juntos a la sala, finalmente, evidentemente, la tramitación de cada uno de ellos va a ser bastante engorrosa, porque no hay los acuerdos para ninguno. No, en absoluto. Yo creo que hoy día están los acuerdos finalmente para, primero, la idea de legislar, que eso era un tema que hasta ahora no existía. Y esperamos que eso se materialice en la Comisión de Constitución, ya sea en esta sesión o la próxima semana. Segundo, que hoy día las diferencias que hay entre los proyectos
particularmente, por ejemplo, en la conformación de la Cámara de Diputados, no son tan diametralmente distintas. Por tanto, yo diría que hoy día hay consenso respecto de la fórmula y se podrán hacer ajustes. Lo importante es que sea una fórmula que sea ampliamente consensuada y transversalmente consensuada. Y eso esperamos que así sea. La tramitación en la sala, mire, va a ser, yo creo que absolutamente rápida. Y en la medida que vayan las fórmulas de los 3 proyectos de ley presentadas a la sala del Senado, finalmente, a través de la aprobación de indicaciones, finalmente esto puede ser despejado en forma rápida. Pero vamos a tener entonces 3 proyectos circulando en sala con el mismo objetivo, para explicarle a la gente. O sea, es probable que sí sea. Sí, es probable que sí sea. Y eso va a depender de la voluntad de hoy día de la Comisión de Constitución. ¿Y eso, en el resultado final, van a ser 3 leyes distintas? ¿Cómo se hace eso? Para explicarle en absoluto, no. Para que los auditores y los televidentes no entiendan, finalmente lo que debería aprobar la Comisión de Constitución es la idea de legislar en base a los proyectos presentados. Una vez que se dé cuenta del proyecto de ley del Ejecutivo, este también va a ingresar a la Comisión de Constitución. Lo que estamos viendo hoy día es que el ministro Larroulet está explicando el proyecto del gobierno. Una vez que se aprueben los proyectos en general, puede ser 1, pueden ser 2 o pueden ser los 3 que están en tramitación, estos van a la sala con una recomendación de fusión. Es la sala del Senado la que por mayoría resuelve que estos proyectos se fusionen. Una vez que esos proyectos se fusionen, va a generar también la necesaria negociación entre los distintos bloques políticos para los efectos de buscar un acuerdo transversal que posibilite tener una ley. Y esto va a ser una sola ley que va a reagrupar estos 3 proyectos. Justamente parte de esas negociaciones tiene que ver, por ejemplo, con el número de parlamentarios, que es una de las discrepancias entre los 2 proyectos, y otras en los costos, y etcétera, un montón de cosas que ya sabemos. Preguntarle, ya hemos sabido en qué consiste el proyecto que ustedes presentaron con la concertación. Usted acaba de escuchar al ministro Larroulet. ¿Hay algo rescatable o algo que a usted le agrade de ese proyecto o que se vincule un poco al de ustedes, como para que se puedan fusionar finalmente? Absolutamente. Yo primero quiero reconocer que hemos escuchado la voluntad del Ejecutivo en términos de entender claramente que hay que cambiar el sistema electoral para elegir a los parlamentarios, para que en definitiva haya una mayor representatividad y una mayor proporcionalidad en la integración del Parlamento. Eso es muy bueno, primero, y eso lo rescato. Segundo, respecto a la fórmula de la conformación de la Cámara de Diputados, es muy similar al primer proyecto que nosotros presentamos, que era aquello que Renovación Nacional impulsaba, que era la reagrupación de los distritos. Por tanto, en ese sentido, también estamos absolutamente de acuerdo y podemos buscar alguna fórmula. Respecto a la integración del Senado, tenemos algunas diferencias, básicamente porque la fórmula del acuerdo establece una figura nueva, que es el de los senadores nacionales, cuestión que el proyecto del Ejecutivo no la contempla. Pero claramente acá se distinguen entre ambas cámaras. Primero, una cámara política proporcional, que es la Cámara de Diputados, y una Cámara más bien de representación territorial, que es el Senado, donde está representado todo el país. En ese sentido, yo creo que es posible llegar a acuerdos y es posible buscar esos acuerdos, porque si hay voluntad, es posible que esto salga adelante. Perfecto, muchas gracias. Le damos las gracias entonces al senador Francisco Chaguán, miembro entonces de esta Comisión de Constitución que a esta hora se desarrolla y justamente están escuchando la propuesta del Ejecutivo en voz del ministro Larroulet. Vero. Bien, Pau, muchísimas gracias. Vamos a seguir monitoreando durante toda esta jornada lo que ocurre contigo en el Congreso.